¿Qué sucede cuando un hombre pasa de la niñez a la adultez? ¿Cómo es ese proceso, Claro, ese cambio, esa parte de la vida de claro. todo ser humano? Primero, observar que como somos parte de la naturaleza, debemos seguir los ritmos de la naturaleza, adaptarnos a los ritmos de la naturaleza, porque somos susceptibles de esos influjos energéticos, esos cambios cósmicos, etcétera, ¿sí? Somos parte del todo, entonces debemos de acompañar a ese proceso. En la naturaleza observamos el sol y la luna, ¿sí? Y de la misma forma, el varón se corresponde con la energía solar, el proceso solar, y la mujer con la energía lunar, ¿sí? Entonces el aspecto exteriorizante hacia afuera del sol irradiante, ¿sí? Es diferente al aspecto lunar, que es más interno, más introspectivo, más desde el interior, ¿sí? Más de la sensibilidad, ¿sí? Más que lo externo, lo superficial, lo de afuera, ¿sí? Como el sol. Entonces, y así vamos creciendo, y hay ciclos de 7 años, ¿sí? Ciclos naturales. O sea, está comprobado de que las células tienen un promedio de vida de 7 años. Es decir, ahora no tenemos una célula que tenga 10 años de No, antigüedad. no, no, no. Es más, de hecho, lo vemos en el pelo, en las uñas, Claro, el o sea, cuerpo se va renovando. se va renovando, va tomando la información anterior a las nuevas células, la va transmitiendo, ¿sí? Aunque no exactamente igual, porque si no nos quedaríamos Seríamos siempre iguales. siempre iguales, ¿sí? Entonces hay un pequeño modificación que es lo que se observa y le llamamos la vejez, ¿no? Vamos envejeciendo desde que nacemos. Entonces, en sus 7 años son dos aspectos, o sea, hay dos ciclos de 7 años. Uno es lunar y otro es solar. En estos primeros 7 años del ciclo lunar es interior. El proceso es interior, donde la persona va incorporando, se va formando, va echando las raíces en estos 7 años, y después los 7 años solares es donde expresa todo eso, manifiesta, pone en práctica lo que ya echó raíz en su interior, ¿sí? Eso en general en todas las etapas. Entonces, la primera etapa tenemos desde que nacemos hasta los 7 años de edad, y en lo lunar, y lo solar desde los 7 años de edad hasta los 14 aproximadamente. Sí. Entonces, a los 14 años de edad aproximadamente, en el orden natural, incorrecto, digamos, antiguo, ¿sí? Siguiendo el ritmo de la naturaleza. Sí, exacto. Ocurren cambios hormonales, ¿sí? Por Sí. eso hice énfasis en esto, porque si nos fijamos en la actualidad, los cambios hormonales están ocurriendo antes, pero es debido a la mala alimentación, incorporación de hormonas, etcétera, etcétera, ¿sí? En la alimentación moderna, que va a alterar la naturaleza. Pero en lo natural, alrededor de los 14 años, por ejemplo, las niñas tienen su primera menstruación. Y ya su cuerpo se ve transformado, ¿sí? Las glándulas mamarias se van desarrollando, crece el vello púbico, también en los varones, ¿sí? La barba, el engrosamiento de la voz, todo responde a cambios hormonales, ¿ya? Entonces, el cuerpo va transformándose y ya indica un pasaje de una etapa, de un ciclo de 14 años, a otro ciclo, ¿sí? Entonces, en las mujeres, al tener la menstruación, es obvio que ya no es una niña. Ahora tiene la capacidad de gestar a un nuevo ser, ¿sí? Aunque fisiológicamente tiene esa capacidad, todavía no está madura o no tiene la capacidad mental o emocional para hacerlo. Por eso que comienza 7 años lunares en el proceso interno de asimilación, de comprensión y de uso de esa energía de creación, ¿sí? Y en el aprendizaje y manejo de su sexualidad, ¿sí? Durante 7 años, para después, alrededor de los 21 años, poder expresarlo. Ya. Pasar a la parte solar del mundo. Exacto. Nuevamente. Ya. Lo mismo va a pasar con los varones. Pero entonces, hablando de las mujeres, se celebra ese pasaje. Saber de que ya no es niña, que ya es mujer, hay que celebrar ese pasaje a través de rituales, de ceremonias. Una de esas ceremonias, porque hay diferentes y tienen distintos nombres, una de ellas que nosotros celebramos es el Simpachicui. Simpa es la trenza, Simpachicui, hacerse trenzar los cabellos. Entonces, tuvo su primera menstruación, ahora se les trenza los cabellos.
y la comunidad, el pueblo, la sociedad puede identificar de que ya no es niña, ¿sí? En ese aspecto, ya no puedo tratarla como niña, ¿sí? Ya es Y a una niña no sí, puedo tratarla como mujer, una mujer, claro. ¿sí? Entonces, son códigos que están implícitos en la cultura, en las vestimentas, en la forma de vestirse, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde recibe un nombre de identidad natural, porque el primer nombre, o el primer bautismo, para que la gente comprenda, ¿sí? Hablando de las diferencias, ocurrió a los 2 años de edad, cuando se hace el rutuchi o rutuchikui, hacerse cortar el cabello. El primer corte de cabello ocurre a los 2 años de edad y se le asigna el nombre por primera vez. Antes de los 2 años de edad no tienen nombre, no tienen identidad, solamente es guagua, todos, hombres y mujeres, guagua, ¿sí? No tienen identidad propia, porque recién a los 2 años se ha terminado de conformar su cerebro y su constitución, ya dejó de ser un feto, porque el ser humano cuando nace, después de 9 meses, todavía es un feto. Un desarrollo, claro. Claro, y le falta completar, porque de todos los mamíferos, fíjense que los seres humanos no nacen caminando el primer día, como ocurre con el resto de los mamíferos, ¿no? Claro. Entonces Sí. le falta una maduración, un crecimiento. Entonces, cuando se termina esa formación, se celebra el primer corte de cabello y recibe un nombre, recién es gente. Recién es gente. Antes es feto, antes es guagua, decimos nosotros, ¿sí? A partir de ahí, de los 2 años, es gente. Pero todo esto responde a ciclos lunares, ¿sí? Que esos ciclos lunares después van a coincidir con los 7 años solares. Lunares, perdón, y después los 7 años solares. En realidad son ciclos lunares. Sí. Decimos 7 años, pero no son 7 años solares, son 7 años lunares, ¿sí? Porque tenemos un ciclo de 9 lunas para la gestación. Para la gestación y ¿sí? el nacimiento. Claro, después tenemos otras 9 y otras 9, ¿sí? En 3 ciclos del mundo interior, la conformación del mundo interior, en el mundo de la serpiente, decimos nosotros, que se corresponde con el cerebro reptiliano, ¿sí? Además tenemos después El otro instintivo. aspecto, claro, después tenemos el otro aspecto del mundo intermedio, relacionado con el puma, ¿sí? Ya es la conformación de mamíferos, y nuestro cerebro es mamífero, y después del cóndor, ¿sí? Es el mundo superior, que se corresponde con el desarrollo del tercer cerebro o el neocórtex, ¿sí? Entonces, ese proceso evolutivo en el ser humano, simbólicamente representado con el mundo interior, el mundo intermedio y el mundo superior, la serpiente, el puma y el cóndor, como decimos en la cultura andina, también se ven reflejados en 3 etapas, ¿sí? 3 niveles. Entonces, son 3 por 9, son 27. ¿Sí? En el 27 tenemos 2 años, ¿sí? Que serían 24 meses, y 3 meses. Y unos meses más. ¿Sí? Claro, son el periodo de 9 lunas contado como ese sería el año lunar. Claro, ¿sí? Un ciclo lunar. Pero también completamos un cuarto del, llamamos el Hawapacha, un espacio-tiempo más allá de los otros 3, ¿sí? De trascendencia, y entonces nos completa 3 años de edad. Entonces, entre los 2 y los 3 años de edad Ahí ocurre está el ritual de corte de cabello. Y bueno, y entonces el ritual me queda... Pasamos de ahí, lo vamos a los avanzando 14 en la años. edad hasta los 14, llegamos Sí, a los 14. 14 años, entonces hace ese ritual de pasaje a las mujeres. A los varones, que también se observan cambios hormonales, pasan por un ritual que se llama Wara Chikui. Wara es el taparrabo. O sea, los niños no usan taparrabo, o sea, no usaban, estoy hablando de la ancestralidad, ¿sí? No usaban taparrabo, no usaban calzoncillos, digamos. Pero a los 14 años de edad, con los cambios hormonales, hay que sujetar, claro. ¿ya? Entonces, se le asignaba el calzoncillo o la guara, el taparrabo, ¿sí? Y se le asigna una vara, un bastón, símbolo fálico también. Entonces él ya empieza a ejercer como hombre con capacidad de reproducción, ¿sí? De poder fecundar a una mujer. Pero, vuelvo a decir, fisiológicamente sí, pero no mentalmente ni emocionalmente. Todavía no está Entonces preparado. tiene que pasar esos 7 años, ¿sí? Del manejo de su energía sexual, conocer cómo manejar todo eso, para recién poder usarlo en los otros 7 años solares, a partir de los 21 años. Entonces ahí es donde se unen hombre y mujer para expresar o poner en práctica, digamos así, todo lo que se aprendió y se enraizó en esos 7 años anteriores, ¿sí? Y esto lleva a... digamos, a una convivencia real, directa y no teórica ni idealizada, ¿sí? De lo que va a ser una relación, como en la civilización occidental, de que
se unen pretendiendo que sea hasta que la muerte los separe, pero de pronto en la convivencia se empieza A ver fricciones. a haber fricciones porque ya están sin máscara, ¿sí? Claro. Y ya no tienen que seducirse, ¿no? Como en la etapa del noviazgo, muestran su mejor rostro, su mejor actitud, todo. Pero otra cosa es en la convivencia, ¿sí? Y de pronto se dan cuenta de que no son compatibles, ¿sí? Entonces, hasta hace unos años en la sociedad occidental era mal visto tener que separarse, divorciarse, ¿sí? No estaba permitido en cierta forma. Sí. Entonces, tener que estar conviviendo condenado con una persona que no es compatible contigo, que no se llevan bien por años hasta que la muerte los separe. Pero en la cultura andina no era así, sino desde la ancestralidad se comprendía que ahora pueden hacer esta práctica, poner en práctica los conocimientos, entonces en una unión de pareja que no era hasta que la muerte los separe, sino hasta conocerse bien y decidan que si quieren continúan seguir o no. O separarse y buscar otras parejas con las que sean más compatibles, ¿sí? Para un mejor desarrollo, no solo en ese núcleo que es la base de toda la sociedad, sino mejor funcionamiento de toda esta misma sociedad, ¿sí? En estas ceremonias que se realizan y este trabajo que se realiza con hombres y con mujeres, ¿cuál es la finalidad? Puede estar marcada en poder educar a una persona para que pueda convivir en pareja, para que pueda vivir en pareja, para que pueda formar una familia. Porque como vemos en Occidente, no todos están preparados para vivir en pareja, o sea, y por eso se cambian permanentemente y están 2 minutos con una persona, 2 minutos con otra, y así van cometiendo siempre el mismo error hasta que llegan así, hasta que alguien los acepta. Que probablemente sea una persona que tenga exactamente las mismas características. Bien, ¿cómo es esto en la cultura andina? Bueno, la respuesta rápida y corta sería ni. Una cosa o la otra, para aclarar. No es el hecho de la educación, decir, bueno, venga aquí y tiene que ser así, Claro, el adoctrinamiento de lo que debe de ser, ¿no? Sino, primero y principal, es celebrar este ritual de pasaje, sacralizarlo, o sea, darle la importancia sagrada que se merece ese ritual de pasaje, porque no es una cosa menor de pasar de ser niño a ser adulto, ¿sí? De ser una niña a ser una mujer que puede engendrar una vida, ¿sí? Entonces, muy trascendente, muy importante, es algo muy sagrado, ¿sí? Porque ahora, al tener la capacidad de generar la vida, ¿sí? Se asemeja a la Pachamama, que es la dadora de vida, la nutridora de vida, ¿sí? Entonces, es algo muy trascendente para la cultura andina. Entonces, por eso se celebra, se sacraliza este ritual, se hace una ceremonia, no es algo pasajero, ¿sí? O vergonzoso, como en la civilización occidental que suele ocurrir, ¿sí? No es una enfermedad, sino todo lo contrario. Entonces, primero eso. Segundo, que sirve para que en ese periodo puedan conocerse y reconocer su naturaleza. Reconoces tu naturaleza, la función femenina, la maternidad, la posibilidad de la maternidad, reconocer. Reconocer entonces los varones también la posibilidad de la paternidad y todo lo que implica, ¿sí? Y todo lo que implica eso. Y que eso vendría a ser el tema de la educación. Claro, reconocer. La formación. Claro, Sería es una formación, ¿sí? Es un reconocer, descubrir, un descubrimiento de todas las posibilidades y el manejo de su energía sexual, conocer el poder que tiene esa energía, ¿sí? Que no es solamente para la para procreación. procrear, exacto. Tiene mucho más una connotación mucho más profunda. amplia. Exacto, no solamente procrear, que según el espermatozoide con el óvulo, no, es algo mucho más grande, es algo mucho más amplio. Decimos que el centro sexual es la fuente de energía más poderosa que existe. Entonces es importante conocer eso y saber utilizarlo, porque si no se conoce, si no se le da el lugar que merece y la sacralidad que corresponde, entonces se incurre en que es una cosa más de mero placer y derroche de energías, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero aquí se va considerando que es, comprendiendo que es importante, que es sagrado. Entonces ya se va acrecentando una conciencia de una responsabilidad, ¿sí? Entonces es algo que lo van vivenciando cada uno de los jóvenes. Vuelvo a decir, no es que le dicen lo que tiene que ser o de lo que tiene que creer, sino van experimentando con esa energía, en esos movimientos energéticos, van tomando esa conciencia y así comprendiendo
la necesidad de esta unión de hombre y mujer para fortalecer a la sociedad. ¿Sí? En el fortalecimiento de la sociedad implica, sí, de pronto tener familia, tener hijos, y entre todos, mientras más somos, más es más fácil la tarea, claro, ¿sí? Entre varios que entre pocos. Y, ¿sí? y entender la interdependencia, Claro. de que todos estamos dependiendo de todos. Exacto. Entonces, esa interdependencia indica de que debo actuar en función del todo, en función de la comunidad, en función de todos, no en mi propia función egoica, ¿sí? No por mí, y no es que me salvo yo, sino nos salvamos todos, no se salva nadie, ¿ya? Entonces, contribuir de la mejor forma al bienestar general. Entonces, todo este sentido de ayudar, de contribuir, está implícito en las mismas palabras, ¿no? En la unión del hombre y la mujer a los 21 años, que muchos llegan a decirle, estudios antropológicos llegan a decirle matrimonio a prueba, que se llama Yananakui. Yanai es el verbo ayudar, Nakui es la acción recíproca, o sea, Sí. ayudarse mutuamente, ¿sí? En ese aprendizaje de la convivencia, ¿sí? En forma práctica, porque vuelvo a decir, no es que teoría lo que debe ser la convivencia, sino convivir y ver cómo funcionamos en esa sociedad, ¿sí? De pareja. Y cuando ya se decide, digamos, conformar esa sociedad, como en el casamiento, entre comillas, se conforma una sociedad que se llama Yanantin. Yana es el verbo ayudar, yanai. Y el sufijo ntin significa conjunto, el conjunto de ayuda. Ya está consolidado ese conjunto de ayuda. Antes era ayudarse mutuamente, ahora es el conjunto, es como el equipo.